Quiero hablar hoy de un tema que he titulado Mi lugar de privilegio. Actitudes frente al llamado del Señor. Quiero leer un versículo en Mateo capítulo 20, del 24 hasta el 28. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Lo primero que quiero hablar en esta mañana es que somos llamados a servir antes de desear ser los primeros. En estos textos que acabamos de leer, vemos la actitud que tenemos todos. En muchas ocasiones sentimos que tenemos que mirar cómo actuamos ante los demás. La madre de Jacobo y de Juan se acercó al Señor Jesús de rodillas allí, arrodillándose, le pidió un favor. El Señor le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo que ordena en el reino que uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Dice la palabra del Señor que cuando los discípulos oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, contra Juan y contra Jacobo. Un servicio genuino no puede separarse del verdadero amor. Podemos pasar por la rutina de servir a Dios, pero si nuestros corazones están equivocados y no están involucrados, pues nos estamos equivocando. Cuando nosotros leemos el libro de Primera de Corintios, deja claro que nuestro servicio está arraigado en el amor. Si no está arraigado en el amor, no tiene sentido, de nada sirve. Y el servir a Dios como resultado de un deber o una obligación aparte del amor a Dios no es lo que el Señor desea. Más bien, servir a Dios debe ser nuestra respuesta natural y llena de amor para aquel que dice la Biblia que nos amó primero. Él nos amó primero. Si nosotros leemos la Biblia y leemos el libro de los Hechos y leemos la historia del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que él es un gran ejemplo de cómo tener una verdadera relación con Dios a través de Cristo. Y se traduce especialmente en una vida de servicio. Dile al hermano: servicio. Antes de la conversión, el apóstol Pablo persiguió y asesinó a creyentes pensando que estaba sirviendo a Dios. Pero después de tener un encuentro con Jesús, dice que él inmediatamente dedicó su vida o el resto de su vida para servir verdaderamente a Dios. Difundió el evangelio por donde quiera que él anduvo y abrió brecha en muchas naciones predicando el evangelio de Jesucristo.
Así que una vez que el apóstol Pablo fue consciente de lo que era el amor de Dios y la gracia de Dios que le había dado, su respuesta fue inmediatamente servir a Dios. Dile al hermano, ¿en qué le puedo servir? La Biblia ofrece varias motivaciones para nosotros poder servir. Bueno, podemos servir a Dios porque estamos recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque nuestro servicio suple lo que nos hace falta, porque nuestro servicio demuestra nuestra fe y hace que nuestras obras alaben a Dios, y porque Dios ve y recompensa nuestro trabajo de amor. Y yo creo que cada una de estas y muchas más es una buena motivación o una buena razón para servir a Dios. ¿Alguno de ustedes tiene alguna razón para servir a Dios? ¿Cuántos tienen razones para servir a Dios? Si esta mañana no tiene ninguna razón para servir a Dios, yo le invito para que usted mire a su alrededor, que hay muchas razones para que entreguemos nuestra vida al Señor. Pero este versículo habla de que si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Nuestro servicio en la vida cristiana ha de ser honrar al Señor con todo mi corazón, que le pueda amar, que le pueda servir, que pueda entregar mi vida a Él, que con gozo y con alegría yo pueda amar al Señor, que pueda congregarme con deseo, con satisfacción, deseando alabar al Señor con todo el corazón. A veces tenemos motivaciones equivocadas. Y entonces algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque es que me voy a encontrar con ese hermanito que me cae mal. No ese señor allá que no me saluda. No el orgulloso. Y tenemos una cantidad de motivaciones y excusas para no entregar al Señor lo mejor. Y por eso el Señor tiene que ser ¿qué? Lo primero en mi vida. No el hermanito que me cae mal, porque viene a ser y a tomar el lugar de preeminencia en su vida, porque es lo que lo detiene. Pero si Dios es primero en mi vida, yo corro y voy a decir, voy a levantar mis manos delante del Señor. Hacia mi lado está el hermano que me cae gordo. A ver si el Señor me toca y me transforma para poderlo amar y poderlo abrazar. Amén. Ese debe ser nuestro corazón. La segunda actitud frente al llamado del Señor es que somos llamados a crecer en Él. La primera es a servir antes de desear ser los primeros. No voy a ampliar más el tema de ese primer punto porque el texto es evidente. Lo segundo dice que somos llamados a crecer en el Señor. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Escuche esta segunda parte, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podríamos preguntarnos cuáles son los signos de crecimiento espiritual.
La madurez espiritual consiste en aprender a caminar en obediencia a Dios. Es tomar la decisión de vivir según el punto de vista de Dios en vez del punto de vista del ser humano. Y la madurez o el crecimiento espiritual debe ser una prioridad para usted y para mí. Pero dice el texto, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como creyentes, no deberíamos alimentarnos nosotros con solo leche. En su lugar deberíamos estar masticando la carne de la palabra de Dios, descubrir la verdad de Dios a través del estudio, a través de la profundidad de la palabra de la Biblia y alimentarnos espiritualmente. Y luego ese sustento debemos aplicarlo a nuestra vida a medida que nosotros caminamos con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Y para poder experimentar una madurez espiritual, cada uno de nosotros debemos entender que el crecimiento viene por gracia y que solo Dios es la fuente. ¿Puede decir amén? En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9, en algunos de los textos voy a condensarlo para no hacer muy largo este texto. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. El texto dice, y a la virtud dice conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, al afecto fraternal amor. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice, aquí hay algo importante, dice: pero el que tiene estas cosas, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Debemos colocar diligencia. Cuando hablamos de diligencia, quiere decir cosas a propósito. Me dispongo a hacerlas por encima de muchas cosas. Tener fe, creer en el Señor, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Cuando usted se convirtió en un hijo de Dios, pues recibimos del Señor todo lo que necesitábamos en Cristo, para nosotros poder llegar a ser personas que hemos crecido espiritualmente en el Señor. Sin embargo, cada uno de nosotros es responsable de tomar la decisión. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿escogerá usar y aplicar los principios de Dios en su vida? Cuando nosotros escogemos en verdad someternos al proceso de maduración de Dios, entonces
vamos a cambiar. Y no tenemos por qué preocuparnos acerca de llegar a ser personas que hemos crecido o maduros espiritualmente, porque Dios provee el cambio. Dile, hermano, Dios provee el cambio. Él se va a encargar de que todos nosotros nos asemejemos a la imagen de Cristo a medida que nosotros entreguemos nuestra vida en humildad a su Santo Espíritu y aprendamos más de su palabra. Llamados a crecer en el Señor. Pero lo tercero es llamados a esperar. En Lucas 14:7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrán gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo primero que el Señor aconsejó aquí al invitado a una fiesta de bodas fue lo siguiente: no te sientes en el lugar principal. Tu anfitrión puede haber pensado en otro invitado para tal sitio, y entonces vendrá a ti y te dirá, cámbiate al último lugar de la mesa para que mi invitado pueda sentarse aquí. No sé si nos habrá pasado en la vida alguna circunstancia similar donde de pronto dice, estos asientos que están aquí están reservados. ¿Ya ha pasado? Sí, nos ha pasado, ¿cierto? Estos asientos que están aquí están reservados. Los tenemos ahí, son los invitados. Y podemos estar ahí cuando alguien nos diga, pasa para acá. Pero qué privilegio poder esperar, llamados a esperar. Y el consejo continuará de la siguiente manera, cuando dice, vete siempre al lugar menos importante de la mesa. No tendrás dificultad para conseguir ocuparlo, porque nadie más intentará sentarse allí. Dice, entonces cuando venga el anfitrión o el dueño de la reunión y vea dónde está sentado, te dirá, tú eres mi invitado especial, por favor ocupa el lugar de honor. Entonces será otro el que tendrá que cambiarse de su lugar. En fin, todos estos son cosas también de buenos modales. Y justamente es el comportamiento opuesto a la habitual carrera de este grupo que habla aquí en la palabra, de ocupar los lugares de mayor honor. Pero somos llamados a esperar. Dile, hermano, hay que esperar. A veces no es el que corre más rápido el que gana la carrera. A veces salimos tan rápido que nos quedamos en el camino. Y pues es difícil muchas veces poder triunfar. Seguramente si usted fue un atleta o fue alguien que se esforzó en el deporte, pues también lo sabemos bien que las carreras de larga travesía requieren también sí estar ocupando ahí los primeros puestos, pero se requiere resistencia para poder llegar a la meta. Y debemos saber esperar, llamados a esperar.
llamados a servir antes de ser los primeros, lo primero. Segundo, llamados a crecer en el Señor. Lo tercero, llamados a esperar. Crecemos cuando sabemos esperar. Cuando sabemos cuándo poder ocupar las posiciones que el Señor tiene también para cada uno de nosotros. Debemos esperar el llamado del Señor. Pero lo cuarto es que somos llamados a bendecir a quienes nos ayudan a crecer en la vida cristiana. En 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Los ministros del Evangelio son descritos por el trabajo en la obra del Señor. Y el trabajo en la obra del Señor de un ministro del Evangelio, ¿sabe cuál es? Servir y honrar al Señor. Y es el deber de cada uno de nosotros que podamos dar un buen consejo, pero también advertir al rebaño los peligros y dar razones de lo que puede estar mal, siguiendo los consejos de la palabra del Señor. Y el pueblo entonces debe amar a sus ministros, porque la labor del ministro es el bienestar de las almas de los hombres. Y nosotros debemos estar en paz entre nosotros mismos, porque haciendo lo posible para evitar cualquier diferencia que pueda haber entre nosotros. Pero el amor del Señor no debe ver guiños hacia el pecado. Las personas temerosas y tristes pues deben ser alentados. Y una palabra amable pues puede hacer mucho bien. ¿Cuántos saben eso? La palabra áspera dice que hace subir el furor. La palabra blanda, ¿qué hace? Quita la ira. Y yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos exasperado y nos hemos salido de casillas y hemos gritado, ¿cierto? Y hemos palmoteado y hemos dado puños, ¿sí? En algún momento sobre la mesa, porque algo nos disgustó. Pero somos llamados a bendecir a quienes nos ayudan a crecer en la vida cristiana. Debemos tener paciencia y quitar el enojo. Y esto es para todos nosotros los hombres, los seres humanos. Tenemos que hacer el bien a los demás. Dile, hermano, tenemos que hacer el bien a los demás. Lo quinto es que somos llamados a vivir en humildad, a servir en el lugar donde Dios nos ha colocado. En 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo primero es que somos llamados a la unidad y aceptar el lugar donde Dios nos ha colocado. Muchos se sienten incómodos haciendo lo que están haciendo, pero la Biblia dice que cada miembro tiene una función específica. El ojo no puede ser mano, ni la mano ojo. Entonces, porque soy pie no te necesito, o porque el dedo gordo o el dedo más pequeñito del pie es mi función especial, no te necesito. Yo creo que cuando nos falta esa parte, la necesitamos relativamente. Así que somos llamados a vivir en unidad y saber el lugar donde Dios nos ha colocado. En Romanos 12:3 dice:
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros que dice aquí, los unos de los otros. Diga conmigo, los unos de los otros. Tal vez pudiéramos pensar de ser tentados a pretender adorar a Dios al tiempo que quizás nos consideramos superiores a otros, o estar muy satisfechos con nosotros mismos, exhibiendo el orgullo propio, que la antigua Roma tenía eso, era una virtud, un orgullo, y se sentían muy orgullosos y eran muy pretenciosos. Los romanos pensaban que era una casta muy especial. Pero el Señor aquí les dice entonces, a través del apóstol Pablo, que piensen de sí con moderación y con cordura. El cuerpo no está formado por un solo miembro, son muchos. ¿Sabe cuántos miembros hacen parte de su cuerpo? ¿Cuántos huesos? ¿Cuántas articulaciones? ¿Cuántos músculos? ¿Cuántos órganos? ¿Cuántas venas, vasos sanguíneos tiene su cuerpo? ¿Y cómo se articulan cada uno de esos miembros en su cuerpo? Pablo está utilizando esta ilustración para llamar la atención de los cristianos de Corinto a vivir en la unidad. Y la pregunta entonces, ¿dónde queda el orgullo del miembro más sobresaliente? ¿No tiene cada uno su propia función? ¿Son iguales todos los miembros? ¿La indiferencia entre los miembros los hace uno más que otros? Si alguno de los hermanos en Roma se sentía más que otros por su origen o condición social, le está diciendo el apóstol que tiene que cambiar su manera de pensar. Y que debemos comprender que muchos miembros, y que cada miembro del cuerpo al cual pertenece, le pertenece también a otros. El dedo no puede decir a la mano, no te necesito, porque es parte de la mano. Su función está allí completamente, y si el dedo no tiene la función de la mano, no puede articularse bien. Cada miembro entonces del cuerpo de Cristo, debemos entender que somos parte de ese cuerpo, y que muchos miembros, cada uno cumple una función especial. Estamos llamados nosotros a conservar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Puede decir amén? Somos llamados a servir al Señor con todo nuestro corazón. Somos llamados a crecer en el Señor. Somos llamados a esperar. Somos llamados a bendecir a quienes nos ayudan a crecer en la vida cristiana. Y debemos amarlos y recordar su ayuda y su beneficio. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un punto de apoyo donde hemos crecido con alguien que nos ha ayudado, y podemos recordar, dice, mi abuelito me ayudó, mi tío me ayudó, mi líder me ayudó, el pastor me ayudó, la pastora me ayudó, aquel persona me ayudó a crecer en el Señor. Él me ayudó a crecer. Y dice la Biblia que nosotros debemos bendecir y honrar a aquellas personas que nos ayudan a crecer. Dice que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros
y os presiden el Señor y os amonestan. Pero hay una preocupación mayor, y es que nuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos, que por ser reconocido en lo que hago. La Biblia, en algunas partes de la Biblia, nos dice pues que muchas veces estamos pidiendo que nos aplaudan muchas veces lo que hacemos, y pues si nos aplauden, dice, pues ya de los hombres hemos recibido reconocimiento y nos aplauden. Pero cuando no nos aplauden, entonces nuestro reconocimiento será mayor. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Entonces a veces pues es difícil entenderlo de esa manera, pero es la manera como Dios nos lo da a entender a nosotros. En Lucas capítulo 10, el versículo 20, dice el texto que llegaron los 70 y pues vinieron a dar el informe al Señor. Y entonces los 70 le dijeron al Señor: Señor, los espíritus se nos sujetaban a nosotros. Y el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y nada os dañará. Pero luego añade este versículo en Lucas 10:20, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de vuestros nombres están escritos en los cielos. Alguna vez alguien se me aproximó y tenía muchas quejas contra la misión panamericana, y pues obviamente que podía haber ciertas cosas de verdad. Y me decía a mí: y bueno, y usted con tantos años en la misión, ¿y por qué no le han hecho reconocimientos y toda esa cosa? Le dije: no, perdóneme, no me venga usted amigo con esas cosas. Yo no estoy esperando que me reconozcan. Y le dije a él: mejor usted y yo debemos regocijarnos de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, ahí en el reino de los cielos. Den un aplauso al Señor. Esa debe ser nuestra preocupación. Esa debe ser nuestra meta. Por eso, al principio de la predicación dice: mi lugar de privilegio. Mi lugar de privilegio es ese, estar con el Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Por eso estar ante sus pies. ¿Cuál es el mejor lugar de estar ante el Señor? De rodillas ante el Señor. De rodillas. La ancianita, el ancianito, aquel que nunca vemos, o que tiene un lugar de privilegio, es el que se postra y ora ante el Señor. Me encuentro a menudo con ancianos y personas y dice: pastor, estoy orando por usted. Pastor, estoy orando por usted. Todos los días, pastor, oro por usted, por su familia, por la iglesia, pastor.
Oro para que el Señor los bendiga. Oro para que la obra del Señor siga adelante. Obro, pero son los miembros, quizás los dedos pequeñitos, que quizás uno piensa que no tienen la función, pero que sostienen el cuerpo. Cuando nuestros dedos de los pies no están, no puede sostenerse el cuerpo, pero son los menos visibles. Ese hermanito, esa hermanita, gloria al Señor por ellos. Muchos aplausos se recibirán cuando estemos delante del trono de la gracia. Por eso la Biblia dice que es mejor ser humildes de corazón. Que podamos decir y que el Señor pueda decir en lo último de nuestra labor y de nuestro trabajo lo que dice el texto de Mateo 25, versículo 23, dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pidamos al Señor cada día servir con gozo en el corazón. Cuando estuvimos estudiando hace unos años la Escuela Internacional del Ministerio, aprendimos de un hombre que era muy eficiente en la iglesia, muy sobresaliente en las cosas que hacía, en cuanto que el pastor lo veía que llegaba primero a la iglesia, que era el último que se iba, que arreglaba las sillas de la iglesia, que las acomodaba, que se sentía bien, que saludaba a todos los hermanos. Y el pastor decía: ay, quiero que usted haga todos los seminarios que tenemos aquí. Y lo metía en todos los seminarios. Y el hombre pues seguía ahí en la iglesia. Y entonces el pastor le decía: quiero que usted de pronto traiga un pensamiento. Y él pasaba y pues sí, traía su pensamiento, pero no se sentía muy cómodo haciendo eso. Y aún el pastor dice que lo envió a un instituto bíblico para que estudiara. Y él estuvo en el instituto bíblico y llegaba a la iglesia, pero él no se sentía satisfecho con las labores que estaba desarrollando, porque quizás el pastor quería que él fuera un gran predicador y que se parara frente a la iglesia y entonces diera mensajes poderosos. La empresa donde trabajaba lo trasladó a un nuevo pueblo. Y al llegar al nuevo pueblo, entonces este hombre empezó a asistir en una iglesia. Y muy fiel allí, siempre asistiendo a la iglesia, como era ese hombre que llegaba puntual, el último que se iba, muy también servicial en todo. Entonces un día el pastor le dijo: hermano, ¿usted nos puede ayudar repartiendo tratados en la puerta? Y él dijo: sí, claro, lo voy a hacer. Y dice el testimonio que el hombre dijo: al fin he encontrado mi ministerio. Esto es lo que yo quería, servir al Señor con todo el corazón, donde quizás nadie pensaría que el Señor podía estar allí. Y estaba sirviendo, repartiendo tratados. Y me sentía satisfecho en lo que estaba haciendo. Es una bendición servir al Señor. ¿Cuántos lo ven así? Demos un aplauso al Señor en esta mañana. Póngase de pie en este día. Por un momento pensemos qué es lo que el Señor tiene para mí. ¿Qué es servir al Señor? ¿Qué es estar a los pies del Señor? Cuando la mujer del vaso de alabastro, con un perfume muy fino, se acercó al Señor, se arrodilló, rompió el perfume, rompió el frasco y derramó su perfume a los pies del Maestro.
Los demás la criticaron y dijeron, mire qué desperdicio. Ese perfume lo había podido vender y dar el dinero a los pobres. Pero una cosa ha hecho mejor: estar a los pies. Lo mismo sucedía con Marta y con María. María quería estar a los pies del Señor. ¿Verdad que Marta quería servir? Pero estar a los pies del Señor es lo que todos necesitamos. Pidamos al Señor hoy, dile: Señor, yo quiero estar a los pies del Señor. Yo quiero estar a los pies del Maestro. Yo quiero servir al Señor con todo mi corazón. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Que mi nombre esté allí, Señor. Su nombre está allí. Está escrito. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Solo a ti, Señor. Mi Señor. Mi Salvador. Mi Redentor. Voy a ocuparnos 2 minuticos. Pidiendo al Señor en esta mañana que toque nuestros corazones. Que deseemos nosotros humillarnos ante el trono de la gracia. Que podamos decir hoy al Señor: Señor, mi vida la pongo ante tu altar. Deposito mi vida ante tu altar. Levanta tus manos en señal de rendición, diciendo: Señor, aquí estoy. Elevo mis manos ante ti. Me entrego a ti hoy, Señor. Cuando levantamos las manos estamos diciendo: yo no puedo hacer nada, me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Entregue sus metas, entregue sus sueños al Señor, entregue sus perspectivas al Señor, entregue sus anhelos hoy al Señor. Olvídese de ocupar el primer lugar. Y entregue todo al Señor. Dice: Señor, quita de mí aquellas cosas, las motivaciones erradas por las cuales he hecho o hago algo
o deseo. Te pido perdón, pídale perdón al Señor, le perdona, Señor, por mis actitudes egoístas, por pensar así, Señor. Mejor doblego mi corazón. Anhelo tu presencia. El mejor lugar es estar ahí, arrodillados ante Él, en la mañana, en la noche, estar ante el Señor, humillados bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará. Bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana, sus familias, sus hogares, sus hijos. Bendigo a todos los hombres hoy, en este día comercial llamado Día del Padre, para que los hombres puedan ser sacerdotes de sus casas, los que interceden por sus hijos, por su esposa, los que cuidan a su hogar, los que ministran la paz en el hogar, los que sanan, los que guían, los que ayudan, los que aman, sacerdotes conforme al corazón del Señor. Pon ese corazón a las esposas. Señor, tu bálsamo de sanidad, el aceite fresco de tu espíritu a cada uno, sanando el dolor y la aflicción, del maltrato, de las palabras duras, de la humillación y del dolor. Hoy, Señor, sana el corazón. Bendecimos los hijos hoy también. Todos de alguna manera somos hijos. Y bendecimos a nuestros padres, lo que ellos hicieron por nosotros. Bien o mal los bendecimos. Gracias, Señor, por lo que ellos fueron para nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana. Entregamos este tiempo a ti, Señor, en este día. Sigue obrando en cada corazón.